Parece que ahí lo compartiste. Ya, perfecto. Ya, ahora me escuchan bien, ¿cierto? Ya. Bueno, yo, primero, mi nombre es Pamela Lai y he trabajado en temas de gestión de riesgo, como bien decía Melissa, pero yo no quiero darle como un panorama de lo que es gestión de riesgo porque sería muy pretencioso y porque no tengo como el conocimiento como va a decir la gestión de riesgo en Chile. No obstante, creo que mi experiencia en el ámbito de la salud particularmente me ha dado algunos indicios respecto a cómo podría estar la situación, ¿ya? ¿Me puedes cambiar? ¿Sí? Pues, no sé quién maneja, ya. Bueno, en Chile, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, que es más conocido acá como la ONEMI, es la encargada de gestionar la emergencia y coordinar. Es un organismo técnico, ¿ya? Y estas son, por normativa, tiene la misión de coordinar y planificar la emergencia y los desastres. Yo no voy a dar ninguna, solamente a modo de contexto para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo estamos gestionando el riesgo acá en Chile. Solamente mi disertación va a ser en relación a mi experiencia. Pero me parece interesante que se pueda dar cuenta que la entidad encargada principalmente de la gestión de riesgo está apoyada en este organigrama que lo saqué de la misma institución, en el marco de Acción de Yogo y en el marco de Sendai. Desde ahí se formó una plataforma, una política nacional de la gestión de riesgo y un plan estratégico, ya que sigue la misma lógica de objetivo y acción estratégica para los próximos años. Lo que me parece interesante acá, plan estratégico ONEMI 2019-2023, donde ellos hacen un análisis foro de su institución y reconocen debilidad y amenaza. Bueno, muchas fortalezas, pero también dentro de su debilidad y amenaza, ellos reconocen como que hay una debilidad institucional en cuanto a las capacidades en conocimiento y en los funcionarios de esta institución. Ellos reconocen que se deben capacitar y que no basta con un e-learning, que es lo que ha promocionado este último año la ONEMI. Otra de las brechas que es importante que ellos reconocen son la articulación entre la unidad de su misma institución. Es decir, el nivel central no conversa mucho con las unidades regionales y no hay mucha comunicación al respecto. Y otra debilidad es la comunicación interna y externa, tanto para afuera, y eso es súper importante porque finalmente la ONEMI es la encargada de dar las alertas, de dar la voz oficial ante cualquier situación de desastre. Dentro de las amenazas más importantes que reconocen ellos es que el marco legal existente por el cual rigen las funciones de la ONEMI no da el ancho, por decirlo de alguna manera con el requerimiento para una gestión del riesgo. ¿Ya? Entonces, la normativa está lejos de lo que debería ser para una correcta gestión de riesgo de desastre. ¿Ya? Eso ya como que nos da un poco un panorama de la institución encargada de gestionar estos riesgos y de cuáles son sus debilidades y amenazas, y son súper potentes. ¿Ya? Otra de las amenazas es el cambio climático, porque se reconoce que Chile es un país muy vulnerable a los cambios. Entonces, no están preparados para esas eventualidades. Y eso es con respecto a la Oficina Nacional de Emergencia de la ONEMI. Es súper importante entender que la ONEMI es la encargada finalmente es como la que baja toda la información a los diferentes instituciones y estamentos del Estado. Entonces, si ellos no están bien coordinados, escasamente puede dar buenas directrices. ¿Puedes cambiar, por favor? Ya. Yo, como voy a hablar de mi experiencia, traté de hacer un símil en cuanto a la estructura política administrativa entre Brasil y Chile, para que se puedan comprender un poco y contextualizar los datos que recogimos con el equipo de trabajo que hice la investigación, de la cual principalmente voy a hablar. Ya, nosotros en Chile
tenemos lo denominamos como zona sur, zona centro y zona norte. Ustedes tienen 5 regiones, que ustedes las tienen como, las regiones las nombran como para nosotros lo que son zonas. Los estados para nosotros son como las regiones. Nosotros tenemos 16 regiones, y para las provincias son como las mesorregiones, porque las provincias se agrupan en relación a su similitud sociocultural dentro de las mismas regiones. Y después vienen los municipios, ¿ya? Y de aquí yo bajo a cómo está organizado nuestro Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, el Ministerio del Gabinete y la subsecretaría, que ustedes tienen 6 subsecretarías de diferentes ámbitos de la salud. Nosotros tenemos 2, que es la salud pública, que tiene que ver toda la parte epidemiológica, de salud ambiental, y la parte de redes asistenciales, que tiene que ver con toda la red de atención primaria a los usuarios principalmente, ¿ya? Esta investigación de la que voy a hablar principalmente fue demandada por el gabinete de la ministra. Es un departamento de gestión de riesgos y emergencias. Ellos lo que querían hacer en esta investigación era actualizar los planes de emergencia que se iban a la Seremi y los servicios de salud, que son las entidades que están en los territorios, y querían que ese plan de emergencia se transformara en un plan de gestión de riesgo, ¿ya? ¿Podemos continuar, por favor? La próxima diapositiva. Ya. Uy, total, no está... No, eso no era, parece. ¿Es anterior? ¿No? Ya. Bueno, aquí hay 3... no, ¿me puedes...? Aquí hay 3... pues, la primera por esa. Ya, gracias. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en la investigación lo que hicimos fue seleccionar diferentes regiones de la zona sur, norte y centro que hayan tenido experiencia en enfrentar un desastre. La zona norte enfrentó en el 2015 aluviones y terremotos, ¿ya? Y nosotros hicimos la investigación en el 2016. ¿Puedes seguir con la otra, por favor? La zona central, que es la zona de la región de Valparaíso, principalmente, ha sufrido estos últimos años muchos incendios forestales, con desastres. Realmente fue una ciudad que se quemó entera, porque era una ciudad de cerros. Y la tercera, la zona sur, rescatamos una región donde el año anterior fue la erupción del volcán Calbuco, y en el momento en que fuimos a hacer el levantamiento de información, habían pasado 2 o 3 semanas o estaba justo en la crisis de la marea roja. Continuemos, por favor. A ver, aquí lo que nosotros recolectamos, lo que tratamos de hacer, hicimos focus group y nos comunicamos con los funcionarios que hayan experimentado, hayan enfrentado de alguna manera en sus diferentes departamentos y sectores estos desastres. Y con lo que nos encontramos fue que en todas las regiones que hicimos focus group en 5 regiones del país. Y esas nos dijeron que era súper necesario la capacitación en toda la cadena, en todos los actores, administrativos, funcionarios, autoridades, comunidad. Respecto a la capacitación, es súper importante acá dar cuenta de que quienes tienen que estar capacitados no son solamente los técnicos los que están en primera línea, sino también tienen que estar capacitados las autoridades, porque las autoridades son las que toman las decisiones, y muchas veces las decisiones no están tomadas en base al rigor técnico-científico. Entonces, es muy importante primero eso, y otro, que los mismos funcionarios de las mismas instituciones, servicio público, de las postas, consultorios, hospitales, conozcan los protocolos, cuál es su rol en el actuar de la gestión de riesgo. Muchos no sabían que existía un plan de emergencia primero, nunca lo habían leído, son esos típicos informes que quedan empolvándose y nadie los toma en cuenta. Otro aspecto importante también es la salud mental. Muchos de los funcionarios
nosotros fuimos como al año particularmente en la zona sur, en la zona de norte, donde fue la aluvión, fuimos al año de ocurrido el acontecimiento y la gente estaba muy emocional, porque no había sanado todavía lo estresante, lo afectado, porque finalmente los funcionarios de salud también son afectados. Sin embargo, tuvieron que seguir actuando, tuvieron que lidiar entre su protección, la protección de su grupo familiar y su responsabilidad como funcionarios de la salud. Entonces, había mucho estrés que en realidad no hay instancia ni de conversación ni de contención para esas personas. Y tiene que ver también con las cosas de los autocuidados, con el autocuidado de los funcionarios. La otra importancia es que se deben capacitar, se debe fortalecer las capacidades locales y comunitarias. No se reconoce del organismo central porque finalmente el organismo central es el que dictamina lo que se debe hacer en la localidad. Sin embargo, la localidad se ve subestimada y muchas veces no tenían que recibir órdenes que eran totalmente incongruentes o no coherentes con el contexto en el cual se estaban se estaban solicitando esas demandas. Entonces, se debe fortalecer la capacidad local, que eso es súper importante. Otro aspecto también importante que vimos es directores de albergue. Los albergues son la primera instancia de contención de la población y muchas veces no estaban capacitados quienes dirigían a estos espacios. No había ningún tipo de organización, no había ningún tipo de criterio de protección de los derechos de la privacidad, derechos de resguardo de las personas. Entonces, la gente se encontraba muy expuesta a los medios de comunicación. Es importante que los funcionarios, ellos reconocían que no sabían cuál era su rol en la gestión del riesgo y finalmente actuaban por una iniciativa propia y por buena voluntad, en realidad. Otra cosa importante es la promoción y prevención de los derechos humanos. Aquí en los albergues había una violación de los derechos y del resguardo de los niños, en los albergues, vulneración del derecho a elegir cómo vivir. Eso era como uno de los aspectos súper relevantes cuando hablábamos sobre si ellos volverían a salir de su vivienda, y mucha gente decía que no, que prefería arriesgar su vida en vez de vivir con toda la experiencia de los albergues. Los albergues, lamentablemente, son un foco de mucha improvisación y descoordinación. Que más adelante, si es que alcanzamos a ver lo del volcán Calbuco, le puedo seguir más en detalle. Otro aspecto que también surgió muy relevante en las diferentes regiones tiene que ver con la información, tanto de la fuente, del emisor y del receptor. Aquí lo que más fue, finalmente la gente decía el caos de la información, porque el evento es local, sin embargo, la organización y la coordinación ha sido y es hasta ahora central. Entonces, el central le pide al local, que el local está sobrecargado con la operatividad de enfrentar el desastre, y esto no daban abasto, porque el central, diferentes entidades de organización central le pedían a este local información. Entonces, el funcionario local tenía que responderle a la entidad B, la entidad C y la entidad D, que aparte lo piden en diferentes tipos de formatos y herramientas que ellos tienen que llenar, y en el 80% de los casos la formación era similar. Entonces, por un lado, no hay canales de comunicación entre las mismas unidades del Ministerio de Salud y a nivel central. Los flujos de información impiden el accionar correcto de los funcionarios operativos, que tienen que estar en la batalla, más bien. Y otra de las cosas sumamente importantes, y una que fue muy recalcado en todos los focus que hicimos en el levantamiento de información en las diferentes regiones, es que se prioriza
siempre hay una lucha entre la información política y la información técnica. Llega el técnico con todas las cosas que se deberían hacer para enfrentar, sin embargo, llega la autoridad política que poco o nada sabe de la gestión de riesgo y finalmente es la que toma la decisión final. Y esta finalmente es un escollo es una cadena de malas acciones que después tienen que ir subsanando los diferentes tipos de funcionarios. Hay una sobrecarga de los trabajadores respecto a la información y una de las cosas que también son importantes es eso a nivel interno de la institución, pero la información para la población tampoco es fluida, es vaga, es inexacta y es poco clara. Y esa falta de información a la gente le crea una sensación de incertidumbre que lo que hace es agudizar el impacto del desastre. Otro elemento también que nos fue interesante, nos fue sumamente interesante rescatar, es la participación. Si bien el sector salud está mucho con la población por el tipo de acciones que ellos realizan, ellos trabajan para la gente, pero no con la gente. De todas las entrevistas y focos que hicimos, solamente una persona tuvo tenía como la visión de que para hacer un plan de gestión de riesgo a nivel local y comunitario, debería haber participación de las personas que están afectadas o que están en la zona de territorio vulnerable. Todas las otras personas finalmente reducían la participación de la población a simulacros y simulaciones. Siempre prevalece la visión de estos expertos, estos conocedores y quién debe conocer, o de los inexpertos. Y cuando hablamos de participación en particular, tienen que ser de todos los agentes del territorio. En este caso, en el caso de los funcionarios de salud, lamentablemente, la elaboración de los planes de salud se restringe solamente al encargado de la gestión del riesgo, de los planes de emergencia, pero no se incluye a los jefes de departamento, a la logística, recursos humanos, a todos los departamentos de salud que deberían entrar en esta organización. ¿Cómo se llama? En el aluvión de 2015, las personas nos decían, nosotros tuvimos que enfrentar con los recursos que disponíamos, y le pedíamos más a recursos humanos, le pedíamos horas de trabajo personal, y el recurso humano decía, ¿para qué? No entendían el porqué de los recursos, ya sea humanos, en recursos de seguridad, no entendían el por qué se estaba requiriendo, la logística que implica. Entonces, muchas veces quedaba el propio funcionario luchando con todo su equipo, los diferentes departamentos, para poder llevar a cabo el plan o enfrentar la emergencia. Cuando hablamos de participación, entonces, tenemos que tener claro que son los funcionarios, la comunidad, entiéndase esta como los actores del territorio, que tienen que ser el sector privado, el público, la sociedad civil, las diferentes organizaciones, para que finalmente el plan pueda ser más pertinente. Y finalmente también la participación tiene que ver con un asunto de identificar y saber cuáles son los recursos locales que tenemos, que están disponibles para enfrentar una catástrofe. La catástrofe o la emergencia, los eventos críticos, los desastres, se enfrentan todos, no solamente una entidad, ¿ya? Entonces, lo que nos dimos cuenta finalmente acá bueno, hay muchos temas en realidad, pero nos dimos cuenta que a nivel del sector salud hay una descoordinación institucional muy grave que impide finalmente que se logre hacer una gestión del riesgo, hacer una gestión del riesgo con todas las etapas que implican eso. Lo que se hace finalmente es
atender la emergencia, enfrentar la emergencia. Entonces, no hay una etapa de prevención, alerta muy poco, y la emergencia es lo que se reconoce que hay una buena respuesta en cuanto a la implementación de albergue, implementación de camas, de médicos y todo lo que implique resguardar y contener las primeras horas a la población. De eso claramente se responde muy bien en cuanto al tema material y infraestructura, pero cuando hablamos ya de una cosa como mucho más global, de un enfrentamiento que tiene que ver con el bienestar físico, social y emocional de la persona, el sector salud no puede dar respuesta a ello. ¿Ah? No hay un plan de seguimiento respecto a cuáles son los afectados, quién tiene que seguir en tratamiento, quién tiene un impacto emocional mucho más fuerte. Entonces, y menos, si no se depende de la comunidad, tampoco hay una visualización de que los funcionarios también son víctimas y también necesitan mecanismos de ayudar a confrontar la situación estresante de la que llegan. No hay mecanismos de autocuidado. Eso como un poco, como un pincelado de lo que pudimos ver, y lo que pasó con esta investigación finalmente, porque se transformó en una investigación más que en una demanda de actualizar, es que nosotros hicimos el trabajo de actualizar un plan de emergencia a un plan de gestión de riesgo, lo que implicaba todo lo que implicaba en términos como para una entidad la etapa de prevención, mitigación, con una serie de actividades para la etapa de recuperación, rehabilitación, y se llegó un documento muy largo y extenso. Y cuando le presentamos a este departamento, fue bien aceptado, pero finalmente luego, la conclusión que se llegó era que era un ladrillo. Es decir, era un documento que claramente la institución, y como estaba organizada, no iba a ser posible llevarla a cabo, porque faltaban muchos recursos. Bueno, también, más que recursos, los recursos inexistentes. Está más decir que el encargado para llevar planes de emergencia no hay un cargo destinado para ello en las instituciones de salud, sino más bien son cargos voluntarios. Recién ahora se está implementando que haya un departamento, una unidad para gestionar el riesgo de desastre, porque dependía principalmente de la buena gestión de la persona, de la voluntad y de que, aparte por ejemplo, de la persona puede haber sido un psicólogo que está encargado de salud mental y dedicado 2 horas a elaborar un plan de emergencia. No había un compromiso institucional. Entonces, cuando nosotros le entregamos el documento, finalmente la institución no podía responder a la implementación de ese documento, porque era algo que estaba muy lejos de ello. ¿Ya? ¿Podemos la siguiente? No sé si... Ya. Y aquí solamente ¿cómo se llama? Les quería plantear una cita. No es una cita, es un parafraseo, porque claramente por resguardo de la confidencialidad y por la que la investigación estaba en otro contexto, yo parafraseé esta opinión de las personas. Las decisiones debieran ser locales y tomadas por la entidad del territorio y no a nivel central, pues el evento en sí es local. El Ministerio de Salud tiene que escuchar lo que se necesita y requiere en los centros de salud el envío de especialistas y recursos. A veces entorpecen más que ayuda. Nosotros tenemos que concentrarnos en la emergencia. Otra cita. La autoridad empieza desde cero a gestionar la emergencia. Ocurre que viene alguien con poder político que no sabe y se encuentra con el técnico y se produce una contradicción. La decisión termina siendo más política que técnica. Lo que acontece es que se sobredimensiona o minimiza el evento crítico. ¿Puedes seguir, por favor?
No sé cómo estoy en tiempo, me parece que ya como que cumplí un poco el tiempo, simplemente quería ver que ustedes me podían corroborar eso, y por aquí fui parte de un equipo donde se hizo una etnografía, ¿ya? De un servicio de salud mandó un equipo de antropólogos y psicólogos comunitarios a vivir a la localidad de Ensenada, que es la localidad que fue más afectada por la erupción del volcán Calbuco. Vivimos como 6, 7 meses en esa comunidad y logramos rescatar esta experiencia de otra voz. Lo que hablé anteriormente tenía que ver con los funcionarios al enfrentar ¿cómo se llama? Un evento, un desastre, y en esta experiencia vivió 6 o 7 meses, más que un trabajo, para mí fue una experiencia de vida en realidad. Pamela. Sí, aquí escuchamos el tiro, aquí escuchamos solamente... No, está todo bien el tiempo, no hay problema, puedes seguir. Ya, ¿Ya? perfecto, ya, gracias. Aquí No, recogimos desde lo afectado, ¿ya? Aquí, esto fue como, fue ese otro foco, y bueno, voy a ir un poco más rápido acá, pero esto me daba mucho. Mi tema en particular con esto es la vida cotidiana, que aquí no la voy a abordar, pero finalmente lo que tratamos de hacer acá en esta investigación es ver el impacto sociocultural que tuvo el volcán Calbuco en la población de Ensenada. La población de Ensenada es un sector rural de Puerto Vara, región de los Ríos, al sur de Chile, que está entre dos volcanes, el volcán Calbuco, que hizo la erupción, y el volcán Osorno, y rodeado por un bello lago, dos lagos, Yanquihue y el lago Todos los Santos. Y el volcán Calbuco, que se decía que no estaba en actividad, fue el que erupcionó. Es una zona claramente, por lo poco que pude describir, que está en un territorio vulnerable por su condición geográfica y por la historia y por la periodicidad de estas erupciones. Sin embargo, no hay planificación territorial. En el 2000, si no me equivoco, se construyeron viviendas en un lugar donde históricamente han escurrido lavares. Es un lugar donde la gente vive de la extracción de servicios básicos, ganado, madera, turismo, mucho turismo porque es un sector muy bello. En ese contexto, donde no había nada que dijera que había un volcán, el 22 de abril de 2015 erupcionó, sorprendiendo hasta los mismos habitantes porque lo creían dormido. Es decir, los habitantes decían, despertó. ¿Ya? Los habitantes tienen una memoria histórica respecto a la erupción. En 1961 fue la última erupción, y si vamos atrás en la historia, podríamos haber previsto de que estábamos en los años que podía ocurrir, porque cada 60 años ocurría aproximadamente, cada 60 años ocurría un evento eruptivo. Sin embargo, nada se sabía, solamente la memoria local. Aquí es importante decir que a todos los pilló por sorpresa. Hubo muy pocas personas que sintieron como ruido subterráneo debajo, pero de las 70 entrevistas que hicimos con mi compañera, solamente 2 personas nos dijeron que habían sentido ruido previamente y que habían visto a los animales correr así como despavoridos. Pero nadie daba cuenta de que podía despertar. Eso es lo que nos dicen. No hubo, la ONEMI, que es la encargada de hacer todo este tipo de cosas, no hubo ninguna alerta de ningún tipo, ni de movimientos anormales del volcán, ni a la población, nada. Despertó de un segundo para otro con una fumarola impresionante y que todo el mundo quedó paralizado.
algunos segundos, porque claramente, dado su memoria histórica, ellos lograron evacuar con tranquilidad. Y ellos lo resaltan muy, muy, muy fuertemente de que la gente, que afortunadamente fue en abril, que solamente estaba la gente que vive en la localidad y no los turistas, que en la época estival se llena de turistas, y toda la gente respondió de una manera tranquila y muy ayudando siempre al vecino, ¿ya? De ahí se fueron a los albergues donde ocurrieron las cosas más dolorosas para las personas, donde ellos vieron pisoteada su dignidad en cuanto a no tenían las condiciones necesarias, la comida que le entregaban era, lo ofendía porque eran pedazos de cebolla tirados en una olla y no les daban nada. Para pedir implementos de aseo diario tenían que ir con las personas encargadas de que lo entregaban y le daban una serie de peros. Se guardaban las cosas como en todos pasa, por lo menos aquí en Chile pasa mucho de que se llevan las cosas, no las entregan. La organización fue terrible en el albergue, es tanto así que llegaba los medios de comunicación entraban, buscaban a las personas y decía, la entrevistaban diciendo que era gente adulta principalmente, y le empezaban a entrevistar y después le decía, mire, así está su casa. Y le mostraban una pantalla porque había una persona que estaba en el albergue y otra que estaba en el terreno, siendo que nadie podía entrar, pero los periodistas claramente podían acceder. Entonces, fue un sobreestímulo de mala experiencia para las personas. Otra cosa que se vio la descoordinación de los servicios de salud y de todas las entidades del gobierno, puesto que iban una cantidad de personas a atender. Estaban diferentes tipos de servicios, había una descoordinación, podía estar el servicio X con el Y, siendo que son de la misma institución, pero actuaban en diferentes cada uno traía sus asistentes sociales, sus psicólogos, y la gente estaba sobreintervenida. Es decir, la gente, nos llegaban a decir que venía gente de otras ciudades al albergue porque sabían que en el albergue lo iban a atender, iban a lograr atenderse con el doctor que nunca lo atendió en los centros normales. Otra cosa es que los voluntarios fue un desfile de buenas intenciones, en cuanto, sobre todo en psicólogo, que fue un tema muy fuerte, puesto que se atendían, pero después no había una seguidilla donde dijeran, ya esta persona se ve que afectó y tiene un estrés postraumático o que necesita algún tipo de seguimiento. No, siempre se atendía una vez y después venía otro y le volvía a hacer las mismas preguntas. Fue horrible. Y particularmente recuerdo la experiencia de un caballero que lo fuimos a ver varias veces a su casa y se notaba una persona que está ya a 6, 7 meses de haber vivido este evento. Se notaba muy afectado, él estaba con un tratamiento psicológico y nos cuenta la historia de que en el albergue se fue a atender con una psicóloga voluntaria y lo atendió bien, dijo, sí, pero después me dijo, ya, si usted quiere que yo lo siga atendiendo, tiene que ir a mi consulta privada, tome, aquí está el número. Y él quedó así, que no lo podía entender, en realidad después como persona de campo se fue a su casa y nunca más se atendió, puesto que hay una posta central, una pequeña posta que es la local, pero que claramente no da como para atender un evento de esta magnitud. Es decir, el servicio o los departamentos de salud, en este caso a nivel municipal, no logra dar cuenta del impacto que tiene un evento de este tipo. No es visualizado. Entonces, como ellos creen que la gente no consulta, al no ser consultado, no es visualizado, no se reconoce como una demanda. Pero claramente, en esto, y la varias bibliografías puede respaldar esto, la gente no va a consultar porque no puede dormir,
o la mayoría de la gente no va a consultar porque cambió su rutina, porque tiene miedo, porque muchas cosas no reconoce propiamente tal su desorden o su molestia. No lo ven como molestia, lo ven como algo que lleva a pasar. Particularmente conocí el caso de una señora que llevaba los 7 meses, llevaba sin salir con su vecino, dormía con el hijo todo el tiempo, había cambiado su rutina, pero ella decía que no está, el niño se hacía pipí en la cama y tenía 10 años. Entonces había una serie de acontecimientos, no podía dormir, una serie de acontecimientos, pero para ella era algo normal. Y no encontraba que dijo no debía ni ella ni ir al médico o atenderse por el psicólogo. Bueno, otro aspecto que puedo nombrar acá es como no se reconocen los recursos locales, no se reconoce finalmente el capital social que existe en las comunidades, la entrega de ayuda y la organización para la entrega, ya sea de subsidio, de caja, entregaban a la gente carretillas y palas para sacar la arena, y eso fue un descalabro, porque no se reconocieron a los dirigentes, se empezaron a elegir otros dirigentes que no representaban a la comunidad y empezaron estos problemas de llevarse la mercadería, cajas de alimentos. Había una casa que tenía 10 cajas de alimento y la señora que estaba en el cerro no recibió nada, entonces hubo una descoordinación y una falta de criterio también al entregar esta ayuda. Era un lugar en el sur de Chile, un lugar donde llueve demasiado y hace frío, y llegaban los containers con 200 cajas y le decían a la gente que iban a entregar 500 cajas. La gente esperaba horas bajo la lluvia, bajo el frío, para recibir esa caja de alimentos, y cuando llegaban a las 200, ya las otras 300 quedaban fuera. Entonces, todo se seguía de acontecimientos, de que no fueron visibilizados como víctimas, de que ellos creen que la reconstrucción que se hizo fue para los turistas, no para ellos, porque solamente se liberaron o limpiaron ¿cómo se llama?, las vías de acceso. Y para ello lo fundamental era la reconstrucción de sus modos de vida. Y sus modos de vida se podían reconstruir sacando la arenilla de sus sitios, porque ellos tenían sus animales, tenían sus chacras, sus cultivos. Entonces, claramente ellos se sintieron súper abandonados por el organismo, y con la eterna promesa de la ayuda. La ayuda va a venir, los subsidios van a venir, subsidios ya sea para arreglar tu vivienda, para para adquirir otra vivienda. La entidad que solamente trabajó hasta después de pasada la etapa de emergencia fue la entidad de vivienda. Fue la única que reconstruyó, porque todas las otras no actuaron. Se olvidaron, pasó, llegó la normalidad y la vida continúa. Ya, creo que ahí voy a dejar y creo que voy a terminar con... Es que esto como que da mucho que hablar. A ver. En definitiva, mira, podría decir que particularmente en la etapa de reconstrucción se puede decir que no se evidenciaron ni planes ni diagnósticos por parte de las diversas entidades político-administrativas de la región y del gobierno que apuntaran a reparar el daño físico, social y comunitario. Solamente se restringieron a habilitar y reconstruir la infraestructura, pero los modos de vida de las personas fue lo que más le afectó, porque era una población que se había erigido sola. Ellos siempre hablaban de una historia en la cual ellos fueron a colonizar esos terrenos y todo lo construyeron a su esfuerzo. Entonces, que viniera un ente externo a decir, aquí está tu plato de comida, aquí está tu caja, para ellos ya era algo muy difícil de aceptar. Entonces, ellos lo único que querían, la ayuda real que querían, era efectivamente limpiar sus sitios y poder reconstruir sus modos de vida. Pero eso estaba muy lejos de la lógica
que estaba imperando en ese entonces, y creo que sigue imperando, para gestionar el riesgo. Yo creo que por ahí, para ver que pueda hacer algún tipo de preguntas y aclarar algunas cosas, que yo a veces me acelero un poco en hablar, y yo creo que por ahí, parece que tengo otra al final, ¿o no? Que tengo otra diapositiva, sí. Y bueno, quería cerrar un poco parafraseando también a una señora que era mi vecina, donde yo vivía ahí en Ensenada, que ella decía, más que el desastre del volcán Calbuco, fue el desastre que vino después, el desastre de la desorganización, porque finalmente no los vio como seres humanos, ni respetó la dignidad que ellos implicaban como afectados. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por la presentación. Fue muy rica. Gracias por todo. Tenemos algunas preguntas. Sí. Gracias, Pamela, por la presentación. Tenemos muchas cosas semejantes en Brasil. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Miguel. ¿Existen estrategias de capacitación local? ¿Cómo y quién están facilitando estos procesos de capacitación local para gestión de riesgo de desastres? Bueno, la entidad encargada de la ONEMI, como lo mencioné, ellos tienen una unidad de trabajo comunitario. Sin embargo, no sé cuál es el nivel qué se está entendiendo como comunidad y la capacitación. Pues cuando yo estaba viviendo en Ensenada, en ese momento vinieron un grupo de gente de la ONEMI a capacitar. Nosotros ya teníamos, 4 o 5 meses, conocíamos a los dirigentes sociales, conocíamos la dinámica de la localidad, y vino este grupo de dirigentes, o sea, de este grupo de trabajo de la ONEMI, y se comunicó con un dirigente que precisamente había sido muy conflictivo en la etapa de la emergencia. Y a través de este dirigente, que era el que tenía más bagaje político, y que finalmente era reconocido por las entidades públicas, pero finalmente era reconocido por la entidad pública, pero no tenía ninguna representatividad en la localidad. Entonces, a través de él bajaron una capacitación que tiene que ver principalmente con primer auxilio. ¿Ya? Entonces, no conozco otra entidad que esté encargada de capacitar, es la entidad encargada, pero no he visto una visión mucho más allá de salvar vidas y de la reconstrucción material. No hay una visión de comunidad, de que con nuestros propios recursos podemos enfrentar, porque finalmente ellos son los expertos. Uno no es experta la que está en la comunidad, uno es la que no sabe. Entonces, ante esa lógica, no he conocido experiencias desde la institucionalidad que podamos decir si existe una capacitación y que está preparada para las localidades. Sí, no estoy escuchando. No te estoy escuchando, Víctor. Perdón. La ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, está ubicada en un Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Existe en Chile la figura el rol de la protección civil? ¿Cómo es? Es muy similar a lo que ustedes tienen. Depende ustedes tienen el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿cierto? Cierto. Es la misma lógica. Nosotros dependemos del Ministerio de Defensa. Ustedes también sé que también dependen del Ministerio de Defensa, de Interior. Nosotros dependemos del Ministerio del Interior. Y esa entidad, ahí se encuentra la ONEMI, que es y que está bajo el alero del Sistema de Protección Civil, que ese es como su mandato y sus funciones.
tiene la misma lógica de usted. Yo le vi algo que de ahí baja, tiene los comités, aquí se llaman COE, comité de emergencia. Entonces hay a nivel regional, provincial, municipal. Y pues cada entidad tiene también su COE, que para ustedes con DES parecería, ¿no? Sí, en Brasil tenemos las provincias, los estados tienen una coordinación de protección civil y algunas ciudades también tienen. Y ellos trabajan con el sistema de comando de incidentes de operación. Pero hay algunas diferencias de Brasil porque muchas veces los bomberos ayudan en las actividades, pero en Brasil los bomberos son militares. Creo que Ya. en Chile los bomberos son civiles, entonces tiene una preparación mayor, creo, también de las personas en términos de lo que hacer en una emergencia. No sé. Sí, claramente, los bomberos aquí en Chile son civiles y son voluntarios, no se les paga. Entonces, los bomberos son la entidad que es la más confiable en cuanto a conocimiento y en cuanto a transparencia. Y claramente los bomberos son al igual que los centros de salud, son las entidades que están siempre cerca de las comunidades. Y particularmente la erupción del volcán Calbuco, no hubo alerta, no hubo carabineros, no hubo nadie en que ayudara y solamente fueron los bomberos en el territorio quienes lograron evacuar a las personas que tenían acceso, no podían ir por sí solos. Entonces, sí, bomberos es una entidad que claramente uno puede conocer como mucho más preparadas que los militares. Los militares siempre son una entidad coercitiva que no tiene ningún tipo de formación para estos desastres, sin embargo lo ponen en la cabeza y también fue algo muy traumático para las personas. Incluso me acuerdo que en una región del norte de Chile, se mencionó en algún momento en que quien quedó a cargo de la organización o de la gestión a nivel regional fue un militar. Y claramente el sistema de salud o la persona encargada de la salud en ese momento, muchas diferencias porque la persona no tenía ni el criterio ni los conocimientos para elegir una catástrofe de este tipo. Les reprimía los vuelos, les reprimía la entrega de implementos médicos, tenía que estar justificando todo el tiempo por qué tenía que hacer eso. Sí. No sé si Melissa tiene alguna pregunta o mismo las personas que están participando en la actividad. Si no, voy a hacer otras preguntas. Yo quería agradecer a Pamela por la presentación. Me llamó mucho la atención este caso de la población del Volcán, ¿no? Y podemos ver cómo es muy importante cada paso de la prevención de riesgo de desastres, ¿no? O sea, necesitamos tener mucha atención para la prevención, para la propia emergencia y para el después. Y eso también pasa mucho aquí en Brasil y bueno, solo nos alarma y nos deja con este senso de urgencia para, para realmente dar los recursos para las personas que están en esas áreas de riesgo, ¿no? Yo quería, no sé si, bueno, con esta experiencia que tú tuviste en ese local, si tú, Pamela, podrías darnos más algunas experiencias personales que te marcaron mucho, o sea, alguna cena o alguna conversa que marcó mucho en esa experiencia.
Muchas, pero particularmente una que creo que no logré como finalmente llevar, me dejó algunos días bien mal. Cuando fuimos a entrevistar a una profesora de la escuela, de una escuela, un internado donde llegaban los niños con mucha vulnerabilidad social y los niños problemáticos que todos los colegios llegaban a ese internado y era muy complejo ese internado porque los niños eran muy violentos y había mucha vocación para estar en él. Sin embargo, esta profesora fue tanta angustia que me traspasó, que fue algo así como que yo salí muy mal emocionalmente porque nos contaba que nadie se acordó de ese internado para dar un... Entonces, la misma del internado se fue. Entonces ella quedó con otra persona, con otro auxiliar, quedó sola en ese internado. ¿Cómo salimos? Y ella tratando de llamar al departamento de educación para que lo vinieran a buscar y nadie lo iba a buscar, con 16, 17 niños. Bueno, me parece que después de 5 horas los fueron a buscar. Y cuando ya esa hora era las 12, esto empezó, no sé en qué momento, o sea, 7 de la tarde me parece que fue, y ya empezó a correr la área un poco, porque corrieron un poco la área, pero para otro sector, no para el lado que vengo de acá, cayó mucha gravilla y a veces las piedras eran muy grandes. Y esta señora nos comentaba todo el tiempo lo angustiante que fue y que estaba sola, y que después que nadie respondía por ella, de cómo dejaba a los niños y por otro lado su familia llamándola diciendo que se fuera por su seguridad, pero ella no podía dejar a estos niños solos. Y después contaba que vino estos psicólogos voluntarios, así como una dinámica, después de un mes, y el problema fue que había mucho conflicto entre los directores y los profesores por todo lo que pasó. Había había un ambiente muy tenso a nivel laboral. Entonces, lo que hicieron estos psicólogos finalmente fueron a abrir la herida, dieron todo, llanto y mucha reproche, y después se fueron y nunca más volvieron. Quedó más agudizadas las tensiones. Nosotros pasaron 6, 7 meses, el agua todavía no llegaba. Los niños estaban con problemas estomacales, mucho con infecciones. Entonces, fue un abandono, no solamente en la emergencia, sino que después en la recuperación. Y hasta el momento, hasta que terminamos la investigación, nadie... Aquí alguien escribe, no sé si... no te escucho, Víctor. Parece que estás hablando. Sí, sí. Tenemos más preguntas, Pamela. Ya. No sé si usted también tiene un poco más de tiempo, porque ¿Sí? sé que sí. Sí, son dos preguntas. La primera es si las manifestaciones, las protestas que ocurrieron en 2019 en Chile, se llevaron alguna propuesta de cambio en la política de gestión de riesgo. Y la otra pregunta, comentario, es de México, Nasrel, profesora Nasrelli. Ella habla, me interesaba mucho conocer la experiencia de Chile, porque en México las instituciones de gestión de emergencias y desastres cambiaron del Ministerio de Interior al Ministerio de Seguridad. Muchos sectores nos opusimos a este cambio. Coincido que corresponde a una menor sensibilidad a la prevención y la dimensión de seguridad humana en los momentos de crisis.
Sí, la primera, es que pasa que la segunda no sé si es pregunta, me parece que es un comentario. Sí, un comentario. Ya, y respecto a Lucas, no sé a qué te refieres con las manifestaciones, tú dices con la convulsión social, algo en relación a la gestión del riesgo. Sí, se hubo, por ejemplo, alguna demanda, ¿sí? Por cambiar alguna política de gestión de riesgo. Por ejemplo, yo he hablado una vez con un profesor en Concepción y estaba hablando que ahora en Chile, cuando ocurre un terremoto, si los militares, las Fuerzas Armadas, son llamadas para actuar, ¿sí? Antes mismo de cualquier tipo de evaluación de daños, ¿sí? Entonces, este estado de excepción o la utilización frecuente de las Fuerzas Armadas para actuar en el momento de la emergencia es algo que es muy preocupante. Entonces, creo que la pregunta de Lucas es hubo con los protestas, se hubo algún tipo de cambio para disminuir el papel, el rol de las Fuerzas Armadas en la política de Chile, en las acciones. No, hasta el momento no he conocido iniciativas al respecto. Es muy criticada y en realidad yo creo que a nadie que trabaje en gestión de riesgo de desastre le gusta esa figura como una de las principales. Porque es agresiva, no tiene ningún criterio y particularmente esa es mi opinión en relación a la gestión del riesgo. No hay ninguna formación del sector militar. Entonces, y además por nuestra historia como nación, no es conveniente bajo ningún término poner una figura de ese tipo. Yo reconozco que tenemos, y creo que me parece que no solamente Chile, como una idiosincrasia respecto a aprovecharse de situaciones en toda esta tragedia. Ocurren robos, ocurren saqueos, ocurren varias cosas, pero pienso que dado el contexto histórico de nuestro país y dada la formación técnica, no puede haber militares manejando la gestión del riesgo. Sí, tampoco existen protocolos para definir cómo debe ser la utilización de las Fuerzas Armadas en estos escenarios de emergencia. No, porque ellos llegan como los grandes conocedores y sabedores y con el poder. Entonces, están por debajo finalmente de las personas con conocimiento. Y eso es sumamente lamentable. Sí. Pamela, muchas gracias por su charla, por su tiempo para hablar con nosotros acá en webinar. Quedamos en contacto y esperamos una otra oportunidad para intercambiar ideas, ¿sí? Sí, muchas gracias. Espero que me hayan entendido porque tiendo a hablar un poquito rápido, pero espero que me hayan entendido y cualquier consulta o cosas que necesiten saber, ahí me pueden contactar. Y bueno, muchas gracias también por la oportunidad de hablar sobre gestión de riesgo en salud desde Chile. Solamente quería terminar diciendo que, dado el contexto de lo que se recogió en esta investigación, en este trabajo que se hizo 2016-2017 para el Ministerio de Salud, uno puede entender por qué pasa lo que pasa con la pandemia ahora, en este contexto. Podemos entender que hay cerca de 12.000 funcionarios que están contagiados en nuestro país.
ya sea 12.000 que salieron, son 6.000 y tantos, sector privado y sector público que están contagiados y otros están en cuarentena preventiva. Ahí es muy claro porque no había manifestaciones respecto a los insumos de seguridad. Y esta cosa de centrarse en lo material y no en el capital humano. Aquí la declaración de nuestro ministro siempre ha sido, tenemos los ventiladores, tenemos las camas, pero ¿qué pasa con el personal de salud? ¿Qué pasa con la red hospitalaria? ¿Qué pasa con todo ese capital humano finalmente, que es lo primordial para enfrentar esta pandemia? Cuando tuve la oportunidad de hacer unas clases en noviembre del año pasado en un servicio de salud de la región metropolitana, que es el Gran Santiago, ellos nunca habían tenido un tipo de emergencia o desastre como el que están viviendo ahora. Casi 70% de la población de los contaminados en Chile son de Santiago. Y ellos no tenían, pero, ningún conocimiento absoluto. O sea, y quien lo tenía era muy mínimo. No había una coordinación, todo era un material nuevo, y lamentablemente quien hacía ese curso no es las personas que toman las directrices o toman las decisiones finales, sino que finalmente el técnico operativo. No sé, había como 3 alumnos que conducían ambulancias. Súper bien que lo hagan ellos, perfecto, pero quienes deben estar informados y capacitados son las personas que toman las decisiones en los diferentes departamentos para que así pueda bajar a los diferentes funcionarios. Si voy yo como funcionario y le digo a mi jefa qué es lo que tiene que hacer en esta instancia, claramente, seguramente no va a ser tomada en cuenta. Entonces, ellos estaban de la cantidad de información y la cantidad de cosas que estaban al debe en sus puestos de trabajo para poder gestionar un riesgo de desastre. Y ahora yo me acuerdo de todos ellos y pucha que le mando mi esfuerzo nada más porque me imagino lo que deben estar pasando en estos momentos. Muy importante, muy fuerte todo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y una cosa que es importante, creo que ayer un conjunto, un grupo de expertos escribieron una carta de recomendaciones para, Sí, lo leí. sí, creo que para el presidente. Sí. Después también podremos compartir acá en chat. Y una pregunta, si podremos poner su charla, su presentación en YouTube. Y también si tiene otros links, websites que las personas pueden tener más información sobre su trabajo, se puede enviar para nós, que vamos a poner también en YouTube. No sé si usted puede. Sí, no tengo mucho material online, pero sí, cualquier cosa me pueden consultar y yo tengo muchas ganas de escribir cosas, entonces ahí voy a seguir tratando de visibilizar toda esta experiencia, canalizar todo esto. Sí. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Víctor, a ti también. Saludos a todos, muchas gracias.